La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, muy buenos días para América Latina y el Caribe y muy buenas tardes para los que estamos un poco hacia el otro lado de Europa. Bienvenidos al webinar de Finanzas Carbono, de plataforma Finanzas Carbono. Nosotros somos la comunidad de instituciones financieras y el día de hoy el tema es sobre el modelo SESCO a través de fondos de inversión, específicamente el caso del grupo MGM Innova Energy Services. Para este webinar hemos invitado al doctor Edgar Botero. El doctor Edgar Botero es ingeniero mecánico, especialista en gases de combustible y realizó un doctorado de ingeniería avanzada y eficiencia energética en la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en la industria por más de 20 años en tema de eficiencia energética y cambio climático. Ha apoyado bancos multilaterales, bancos locales. Él se encuentra ubicado en estos momentos en Colombia. Sin embargo, su trabajo va desde México hasta Colombia. Actualmente es el fundador y director general de MGM Innova Energy Services. Les voy a mostrar, porque serán de pronto algunas de las preguntas más adelante. Podrán ver cuando terminemos el webinar, para que puedan descargar la presentación. Lo pueden hacer al ingresar a la página de Finanzas Carbono. Se desplazan hacia la zona derecha y van a ver el icono de instituciones financieras. Ahí le van a dar un clic y en la parte de abajo, como se ve aquí en nuestra página de instituciones financieras, van a ver en donde pueden darle clic, pueden ahí mismo descargar la presentación. Y adicional, si algunas preguntas no alcanzan a ser resueltas el día de hoy, las pueden dejar por ahí y más adelante les responderemos. Por favor, no se les olvide dejar también su detalle de contacto para que cuando les podamos responder, se lo podamos hacerlo directamente a su correo. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia y le doy paso al doctor Edgar Botero. Gracias, Francisco. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y espero que esta hora que vamos a compartir sea de utilidad y lo que les voy a contar resulte interesante para todos. Me ha invitado Francisco y Daniel a que les cuente un poco cómo ha sido la experiencia de la creación de una empresa ESCO en Colombia, que trabajamos desde México hasta Colombia, Centroamérica y el Caribe, con un fondo de inversión. Nosotros, el grupo MGM, nació a finales de la década de los 90 en el mercado de carbono, específicamente en el mecanismo de desarrollo limpio. Lo que hacíamos en ese entonces era registros de proyectos en el mecanismo de desarrollo limpio, generar bonos de carbono y transar estos bonos de carbono específicamente o principalmente con compañías japonesas. El proyecto MGM creció muchísimo durante varios años y llegó a ser una de las 5 compañías más grandes del mundo en el mercado de carbono. En el 2008 se decidió salir del mercado antes de que este mercado cayera, como todos saben que cayó, y se concentró el grupo en crear un fondo de inversión en proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Nos dimos cuenta que había muchos proyectos que no sucedían básicamente porque faltaba una solución integral. A veces faltaba lo técnico, a veces faltaba lo financiero o algunas veces faltaban todos los elementos que se necesitan para hacer un proyecto de eficiencia energética o energías renovables de manera exitosa. Entonces el grupo se concentró en crear un fondo de inversión y ese fondo de inversión logró convencer a varios bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, KfW, el BID,
JICA de Japón, Bancoldes en Colombia, para que crearan un fondo en el cual MGM también invirtió de 63 millones de dólares para ser invertido en proyectos de eficiencia energética y energía renovable desde México hasta Colombia, incluyendo Centroamérica y el Caribe. Se creó entonces una estructura de 3 compañías. La compañía original es el grupo SMGM Innova Consulting, que es una compañía que se quedó fundamentalmente trabajando en los asuntos de cambio climático, pero como consultora, asesorando compañías en sus planes de adaptación y mitigación al cambio climático, algunos gobiernos como el gobierno de México y compañías como utilities grandes como EPM en Colombia. Se creó MGM Innova Capital, que es una compañía que es la gestora del fondo, para obviamente hacer el fund manager y hacer todos los procesos de inversión. Y creamos MGM Innova Energy Services dentro del grupo, a partir de una compañía que habíamos creado en el 2007. Habíamos creado esa compañía en el 2007 y esa compañía entonces la convertimos en MGM, trayendo nuestra experiencia como una compañía de asesoría y consultoría en eficiencia energética. Esa compañía traía conocimiento como consultora y traía experiencia en el desarrollo de proyectos, y esto fue lo que aportamos al grupo MGM para poder desarrollar esta nueva estructura. Esta estructura lo que busca básicamente es identificar, estructurar, desarrollar e invertir en proyectos que lo hagamos en 2 tipos de contratos. Contratos de ahorros compartidos o PPAs para venta de algún servicio energético, ya sea electricidad, o puede ser vapor, puede ser agua fría, agua caliente, cualquier servicio energético que podamos y que generemos ahorros para los clientes de manera atractiva. Esta estructura está funcionando, está funcionando desde el 2013, pero ya hemos tenido nuestras primeras inversiones y esperamos invertir el fondo en el año 2018, que termina nuestro periodo de inversión. El fondo es el MGM Sustainable Energy Fund. Este fondo tiene una responsabilidad para invertir el 75% de su capital en proyectos de eficiencia energética y el 25% en proyectos de energía renovable. Cámara, la estoy cerrando yo a tu cámara, Edgar, porque tenemos alguna dificultad con el streaming por la carga. Disculpe. Ok, de acuerdo. Vale, entonces cierro mi cámara. Muy bien. Como les decía, debemos invertir el 75% del capital en eficiencia energética y el 25% en energías renovables. Normalmente las inversiones se hacen con un apalancamiento para buscar aumentar la rentabilidad, y entonces el fondo terminará invirtiendo 2.5 veces el capital comprometido por los inversionistas. El tamaño promedio de las inversiones que buscamos es entre 3 y 5 millones de dólares, sin embargo, estamos evaluando proyectos de mayor tamaño, especialmente generación de energía eléctrica en rellenos sanitarios, en México, en Colombia, y algunos proyectos de cogeneración con biomasa que requieren inversiones mucho mayores a 5 millones de dólares. Llevamos 2 años del periodo de inversión, nos quedan 3 más y el fondo tiene una vida útil de 10 años. ¿Qué intentamos hacer con nuestros proyectos de eficiencia energética? Intentamos venderles los motivadores a la eficiencia energética, trabajamos con el sector industrial y trabajamos con el sector comercial. Trabajar con el sector público es difícil por 2 razones. Básicamente por el modelo de contratación. Los modelos de contratación públicos
no se adaptan muy bien a al modelo de pago por ahorros de compromisos futuros. Los proyectos, los contratos pueden tener duraciones entre 8 y 10 años y eso hace que los compromisos futuros no puedan ser traspasados de un gobierno a otro y complica muchísimo el contrato del proyecto. Hemos intentado hacer inversiones en alumbrado público fundamentalmente en algunas ciudades de México y El Salvador, pero hasta ahora no hemos hecho ninguna inversión con el sector público. Entonces, volviendo a los motivadores para la eficiencia energética y la energía renovable, nosotros consideramos que obviamente son inversiones rentables. Tal vez no tienen la rentabilidad que esperan los empresarios y los inversionistas privados sobre sus inversiones de corto plazo. En Colombia, por ejemplo, en México también es igual, los paybacks simples que están esperando de estas inversiones son de 3 años, lo cual complica mucho tomar las decisiones con periodos de retorno simple tan cortos. Pero estamos encontrando proyectos de retornos de inversión que pueden estar por el lado de entre 3 y 4 años, y eso hace que finalmente nuestra para muchos inversionistas que no quieren hacer este tipo de proyectos. La segunda razón que argumentamos para nuestro modelo es mitigar los precios de energía eléctrica y de los combustibles fósiles. Obviamente en este momento algunos países la energía eléctrica ha bajado bastante, caso El Salvador, donde ha habido una reducción del 30% de la tarifa de energía, básicamente por la baja del precio del petróleo. Y eso ha dificultado aún más los proyectos, especialmente de energía solar fotovoltaica. Hace unos meses se negociaban proyectos de 16 centavos kilovatio hora. Hoy se está buscando PPAs de 10 centavos kilovatio hora y la verdad es que con ese precio es bastante complicado hacer ese tipo de proyectos. Sin embargo, esto no es igual para todos los países. Hay países donde los precios de los energéticos están subiendo. Caso de Colombia, que ahora tenemos una situación en que el fenómeno del Niño está afectando muchísimo la generación hídrica, no tenemos suficiente gas disponible y los precios de la energía van a subir en los próximos meses para poder compensar los costos de generación térmica que están dejando algunas empresas que requieren combustibles líquidos para generación en condiciones financieras de muchísimo riesgo. El fondo tiene dos objetivos, obviamente hacer inversiones rentables, pero también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una obligación para nuestro fondo que todo proyecto que hagamos reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, no importa la cantidad, pero debemos mostrar que hay una mitigación de las emisiones. Hay algunos sectores en los que no podemos invertir, palma, por ejemplo, o por ejemplo una carboeléctrica tampoco podríamos invertir porque obviamente los inversionistas consideran que en algunos de estos sectores pues hay temas ambientales que son restricciones para la inversión. Y finalmente trabajamos para que vean la eficiencia energética y las energías renovables como una componente de su responsabilidad social corporativa. Hay algunos de nuestros clientes que ya están inscritos en Nueva York en el índice de sostenibilidad el del Dow Jones y requieren cumplir con sus reducciones de emisiones que han puesto en sus reportes de sostenibilidad y en las metas de sostenibilidad. Entonces, a eso también le apuntamos como un elemento más para soportar nuestro modelo. Ahora quiero hablar un poco de los requerimientos para hacer proyectos, para que un proyecto de eficiencia energética y energías renovables sea un proyecto exitoso y funcione bien. Lo primero es entender el contexto. En muchas ocasiones pensamos que tener la tecnología es suficiente para que el proyecto funcione y que
el conocimiento y la experticia de las compañías es suficiente para que el proyecto suceda. Y obviamente esto es una visión incompleta de quienes somos ingenieros y comenzamos creando una compañía de ingeniería buscando que finalmente se convierta en una compañía ESCO. Es claro, por ejemplo, que en Colombia la energía solar fotovoltaica conectada a la red no es un buen negocio, no va a haber inversiones en los próximos años en ese tipo de negocios. Entonces, las compañías que entran, que iniciamos proyectos, hemos entendido que probablemente debemos irnos a Panamá o debemos irnos a Centroamérica o República Dominicana, donde los proyectos de energía solar van a recibir tarifas de 20 o incluso 30 centavos por kilovatio hora, a diferencia de lo que reciben en Colombia, que son 6 o 7 centavos por kilovatio hora. Entonces, siempre hay que entender el contexto del mercado, siempre hay que entender bien las regulaciones, los incentivos, y eso sería, digamos, la primera recomendación para hacer que un proyecto funcione bien y tenga algún futuro promisorio o exitoso. Obviamente hay que tener una solución tecnológica. Muchas empresas se concentran en proyectos pequeños de alta rentabilidad, como es el caso de iluminación, sustitución de iluminación, o algunos otros proyectos como, por ejemplo, cambio de aires acondicionados, sustitución de aires acondicionados pequeños, que son proyectos rentables pero de baja inversión y que la solución tecnológica está a la mano y hay diferentes proveedores. Todo proyecto debe tener una solución tecnológica. Lo que nosotros intentamos es llevar la solución más técnico efectiva para que el proyecto funcione. Cuando se es representante de tecnologías, esto resulta muy difícil porque normalmente hay que vender la tecnología que representas, y eso hace que se termine haciendo la misma solución tecnológica para todos los proyectos, y la verdad eso limita mucho la solución de un proyecto técnicamente factible. Un ejemplo de eso es, estamos haciendo un proyecto en Panamá y hemos pasado de chiles de altísima eficiencia, magnéticos, con variadores de velocidad, a chiles de tornillo con variadores de velocidad, que hacen que encontremos en un chile menos eficiente la mejor rentabilidad del proyecto. Entonces, no siempre tener el Rolls Royce tecnológico asegura que el proyecto va a funcionar bien y que se van a tener los resultados que se esperan. A veces hay que tener una tecnología menos sofisticada, pero que tenga la rentabilidad esperada. Hay que tener una solución financiera, obviamente para hacer esto hay que tener una solución financiera, y ahí fue donde resultó la unión con el fondo de inversión. Nosotros en nuestra vida pasada, cuando teníamos nuestra compañía de ingeniería y consultoría energética, pues básicamente intentábamos desarrollar los proyectos con los bancos. Y la verdad nunca logramos cerrar una inversión con un banco. Las garantías que piden los bancos para las pequeñas empresas son demasiado altas. Entonces, enfrentar el modelo ESCO con una financiación bancaria resulta muy difícil para compañías que no tienen activos suficientes para dar garantías reales a estos proyectos. Lo intentamos 4 o 5 veces con algunos bancos y al final entendimos que debíamos buscar otra solución. Y ahí fue cuando entró Daniel, nos pusimos en contacto con Daniel Magallón y hablamos de los fondos de inversión en eficiencia energética en América Latina. Contactamos 3 fondos de inversión, 2 de ellos estuvieron interesados y al final logramos un acuerdo de trabajo conjunto con el fondo MGM y finalmente creamos MGM Energy Services. Ese fue el camino para llegar a una solución financiera. Ahora se están desarrollando otros esquemas. Los bancos, después de varios años, han entendido que, por ejemplo, las fiducias
los encargos fiduciarios, los fideicomisos, como lo llaman en México, son una solución para asegurar los flujos, sus flujos de dinero y sus flujos de pago en los proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Se está utilizando, lo hemos visto ya en algunos proyectos en Colombia, y los bancos entienden también que tienen que hacer project finance, es decir, que los flujos de caja del proyecto deberían pagar las inversiones de manera rentable y que ellos, con las garantías del proyecto, podrían dar la financiación, si bien no toda, podrían dar un alto porcentaje de la financiación de los proyectos, un 70%, un 80%, en un modelo de arrendamiento operativo o en un listing financiero, dependiendo cómo se haga la estructuración. En cualquier caso, si hay una solución tecnológica, pero no hay una solución financiera, estamos a mitad de camino de desarrollar los proyectos. No es fácil desarrollar un proyecto digamos, con un modelo de fondo, porque las rentabilidades que exigen los fondos obviamente son más altas que los intereses bancarios que tienen los leasing o los arrendamientos de tecnología. Estamos hablando que el arrendamiento de tecnología en Colombia puede estar el interés puede estar entre el 8 y el 10% anual. En México un leasing puede estar por el orden del 14-15% y la rentabilidad que espera un fondo pues es más alta que un interés bancario, por supuesto. Entonces eso dificulta un poco el trabajo con fondos porque hay que encontrar proyectos que tengan una rentabilidad mínima esperada. Pero yo creo que en los últimos años en Latinoamérica se ha estado innovando muchísimo en temas de soluciones financieras. Los bancos quieren entrar en el modelo. Todavía hay algunos que no entienden, otros que han entendido pero que todavía no han puesto su primer proyecto. Pero en los próximos años veremos más soluciones financieras de modelos ESCO. Un fondo de garantías, por ejemplo, sería una gran solución para pequeñas ESCOs que no tienen el capital o los activos suficientes para respaldar préstamos bancarios para hacer proyectos de eficiencia energética. Es una cosa que echamos en falta en Colombia, en donde no tenemos, hay un fondo de garantías para pymes, pero no hay un fondo de garantías para ESCOs que cubran los riesgos potenciales de impagos. Y finalmente, también lo entendimos en el trabajo de los últimos años, es necesario tener un buen contrato. El contrato ajustado con condiciones claras de monitoreo y verificación, estructurado y optimizado de manera de pago de impuestos, de incentivos fiscales, de incentivos tributarios, es algo muy importante para los proyectos. El contrato es costoso. Contratar los abogados, obviamente los abogados cobran bastante más que nosotros los ingenieros y hace que haya que tener recursos para desarrollar un buen contrato. Cuando una ESCO se dedica a hacer un mismo proyecto, una misma tipología de proyecto, pues hace un contrato y lo va modificando dependiendo cómo lo haga. Pero en nuestro caso nosotros hacemos proyectos en el sector comercial, por ejemplo, eficiencia energética en hoteles, pero también hacemos proyectos en el sector industrial como venta de vapor a partir de biogás en una planta de producción de lácteos. Y entonces son dos contratos totalmente diferentes y hay que desarrollarlos desde el inicio. Hemos aprendido mucho en el desarrollo de los contratos, de cómo hacerlos más simples para los clientes, de cómo hacerlos más confiables, de cómo hacer el contrato que sea, digamos, efectivo y no sea una limitante para desarrollar el proyecto. Eso, en resumen, esos 4 elementos es lo que hace un proyecto exitoso en el modelo ESCO. Si falta alguno, sin duda no va a funcionar. Va a ser muy difícil que se pueda desarrollar un proyecto en este modelo. Y parte de lo que nos pasa en Latinoamérica, no en todos sitios, pero sí en la mayoría de países, es que alguno de estos elementos está faltando. ¿Cómo hacemos nuestros proyectos o cuáles son las oportunidades en las que nos enfocamos?
nos enfocamos en los proyectos de eficiencia energética. No hacemos proyectos de buenas prácticas. ¿Por qué no hacer gestión energética? ¿Por qué no hacer cultura del ahorro? Básicamente porque estas buenas prácticas, las inversiones que requieren son pequeñas. Son de baja complejidad técnica, generan ahorros limitados y tienen un bajo impacto financiero sobre la operación de las compañías. Entonces, finalmente se convierten en proyectos que las compañías hacen por su cuenta con asesoría o consultoría local sin necesidad de poner grandes recursos para la operación de los proyectos. Por eso nos concentramos en los proyectos de eficiencia energética, de la columna del lado derecho, proyectos que requieren análisis técnicos detallados y importantes flujos de conocimiento y de dinero, y que tienen un impacto importante sobre las finanzas de las compañías, es decir, que les generan ingresos que para ellos son interesantes. Una inversionista busca inversiones seguras, rentables, y eso significa que necesitamos encontrar contrapartes que son financieramente sólidas. Alguien decía hace poco que los inversionistas quieren el riesgo de Suiza con la rentabilidad de Latinoamérica. Eso es difícil combinar, sin embargo, se encuentran compañías grandes. Y cuando trabajamos con compañías grandes, lo que encontramos es que las buenas prácticas energéticas, en la mayoría de los casos, ya están hechas. Aunque pueden hacer bastante más en gestión, no necesitan financiación o necesitan, digamos, asistencia técnica para desarrollar ese tipo de proyectos. Entonces la complejidad juega un papel importante en el desarrollo de una ESCO. Algunas se concentran en un tipo de proyectos, una tipología, y eso hace que finalmente su experiencia les vaya mostrando mejor cómo desarrollar los proyectos. ¿Cómo es nuestro ciclo de análisis de proyectos y de decisión de inversión? Inicialmente hacemos un análisis conceptual de la oportunidad por nuestra cuenta y riesgo. Nadie quiere pagar por diagnósticos hoy en día. Pocas compañías quieren pagar una consultoría en eficiencia energética. Algunas compañías grandes lo hacen porque quieren tomar decisiones de inversión, pero en la mayoría de los casos lo que hacen es abrirnos las puertas para que nosotros estudiemos la oportunidad y definamos si esa oportunidad es viable y es atractiva tanto para nosotros como para la compañía que quiere hacer el proyecto. A partir de ese análisis, si es interesante, presentamos una carta de intención no vinculante. Eso nos ha simplificado bastante la vida porque pues, confirma si el cliente está interesado o no en desarrollar el proyecto y no avanzamos mucho más de ahí si no se firma la carta de intención. Eso hace que los recursos que ponemos en riesgo, o sea, la parte inicial, son recursos relativamente pequeños, que lo que buscan es tener un diagnóstico y una fotografía del proyecto. Si firmamos la carta de términos no vinculante, hacemos la ingeniería de detalle y hacemos ya la medición de línea base para calcular los ahorros, y finalmente hacemos, al final de esa etapa de ingeniería de detalle, presentamos la oferta del contrato. Y si el contrato se firma, pasamos al desarrollo del proyecto y la medición de los ahorros o la venta del energético en que nos hayamos comprometido. Ahí hay una parte de riesgo, y es que el cliente decida no firmar el contrato y hacerlo por su cuenta. La mayoría de clientes quieren entender el modelo financiero. En Latinoamérica nos preocupa bastante qué está ganando nuestra contraparte en los contratos. Entonces, hemos decidido abiertamente mostrarles los presupuestos, nuestra rentabilidad, para que los clientes entiendan que los proyectos no son tan atractivos como algunas veces piensan, y que los plazos de pago del proyecto de una manera financiada pues son obviamente bastante más largos que los pagos de un proyecto, que el payback simple de un proyecto. En eso hemos encontrado que nos falta bastante cultura financiera. Cuando negociamos un proyecto en una compañía, tenemos que convencer, digamos, tres partes.
tenemos que convencer el área técnica para que dé su aval de que la tecnología funciona, tenemos que convencer el área financiera para mostrarles que el proyecto funciona para ellos y funciona para nosotros, y tenemos que convencer al área contable. Cuando esos tres señores están convencidos de que el proyecto puede ir adelante, entonces el proyecto pasa a la gerencia y probablemente tendremos una firma. Este proceso a veces no es corto. Hemos tenido experiencias en las que nuestro análisis técnico puede durar 6 meses, 8 meses, y la negociación del contrato puede tardar un año o más. Eso hay que entender, que estos procesos requieren tiempo, que llegan a unos puntos en que se ralentizan muchísimo porque hay que tomar decisiones, porque las compañías tienen muchas decisiones que tomar al mismo tiempo, porque hay muchas personas involucradas en la toma de la decisión, y todo eso hace que el proceso de firmas de cartas de términos, firmas de contratos, sea relativamente extenso. Madurar un proyecto en el modelo ESCO puede tardar fácilmente, si las cosas van bien, un año; si las cosas no van bien, puede tardar 2 años, o incluso hacer todo este trabajo y no llegar a firmar un contrato. Ese es el riesgo mayor. Trabajar muchísimo, hacer muchos viajes, desarrollar mucha ingeniería y al final no firmar un contrato. Básicamente, ¿cómo hacemos nuestra estructura de inversión? En cada país creamos un vehículo de inversión. Ese vehículo de inversión se financia a través del fondo de inversión, y ese vehículo es el que hace la inversión en el proyecto. Ese vehículo es el que contrata a los proveedores, contrata los instaladores, hace que, digamos, hace la parte de financiamiento puro y duro, y es pagar por la tecnología y pagar por la instalación de la tecnología. Y nosotros, como Energy Services, lo que hacemos es el procurement del proyecto, el EPC del proyecto. Y ahí tenemos la relación con el fondo. Digamos, el fondo no invirtió en nosotros. Nosotros no hemos recibido dinero ni del fondo, ni de algún banco, ni de Capital Semilla, ningún tipo de dinero. Nosotros tenemos que soportar nuestra operación con nuestros propios recursos, pero cuando hacemos un proyecto obtenemos un development fee, y ese development fee una fracción de ese development fee queda invertida en el proyecto. Entonces, de alguna manera nos hacemos socios del proyecto con una pequeña fracción, y eso es lo que planteamos como el crecimiento de la compañía en el modelo ESCO. No es un fondo de inversión que invirtió en una compañía, es un fondo de inversión que invierte en proyectos en los cuales terminamos siendo aliados y socios del fondo de inversión, y por tanto nos interesa que el proyecto funcione bien, que se generen los ahorros esperados, y que finalmente los inversionistas obtengan la rentabilidad y el cliente esté satisfecho con que el proyecto opera bien y obtiene una fracción de los ahorros, o obtiene energía o algún servicio mucho más barato de lo que lo tiene actualmente. Nosotros tenemos oficinas en Miami. Allá está la oficina principal. Nuestro CEO es Marco Monroy, es un emprendedor reconocido en Latinoamérica desde hace muchos años. Ha emprendido proyectos en temas de mercado de carbono, ha emprendido empresas en temas de desarrollo de software y otras empresas, y ahora estamos metidos de lleno en el tema de desarrollar el mercado de la eficiencia energética. El gerente del fondo es el señor Gerardo Aguilar, que también está en Miami. En México tenemos una oficina, y en Colombia tenemos otra oficina, y acabamos de abrir una pequeña oficina en El Salvador para atender proyectos en los 4 países que vemos muy interesantes ahí: Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y estamos también con varias oportunidades, desarrollando varias oportunidades en República Dominicana. Es un mercado un poco complejo, pero los precios de energía que tienen allí lo hacen muy atractivo. Y básicamente esa es la presentación, es lo que les quería contar. Habíamos acordado con Francisco y que
íbamos a tener alrededor de 15 o 20 minutos para preguntas. Entonces, ahora sí les doy la palabra a ustedes para que, si tienen preguntas o quieren profundizar sobre un tema, lo hagamos. Francisco, no sé si hay preguntas. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Hola, disculpa. Estoy esperando, no hemos recibido preguntas al momento, sin embargo, bueno, muy interesante tu discusión, Edgar, y pues definitivamente yo creo que las ideas que les has aportado a los eh, a todos los que estamos aquí presentes nos dan una idea hacia dónde tenemos que dirigirnos para poder facilitar ese tipo de modelos, porque como hemos visto de pronto en Colombia y en Sudamérica, Centroamérica, los modelos ESCO han estado presentes durante muchos años, sin embargo, no han sido desarrollados como muy bien lo has dicho. Bueno, tenemos una pregunta de Freddy Vélez. Nos pregunta, dice pues que gracias por la presentación. Pregunta, ¿cómo gestionan el tema de los ahorros? Edgar. Ese es un tema que requiere mucho cuidado y obviamente eso queda plasmado en el contrato. Nosotros en la etapa de diseño hacemos una medición y verificación de consumos de energía, determinamos muy bien la línea de base energética, determinamos cómo operan los equipos, qué eficiencias tienen y cuando hacemos nuestro análisis, pues obviamente somos conservadores, establecemos una metodología de monitoreo y verificación. ¿Dónde vamos a instalar medidores? ¿Cuántos se van a instalar? ¿Qué tipos de medidores son? ¿Qué tipo de señales registran? ¿Por cuánto tiempo? Todo eso se pone dentro de nuestro plan de trabajo en la ingeniería de detalle. Una vez se firma el contrato y hasta tanto el proyecto comienza a operar, entonces hacemos más mediciones. Instalamos los equipos de medida fijos y hacemos mediciones móviles. En un proyecto ESCO el presupuesto de mediciones es bastante mayor que en un proyecto de ingeniería normal, que se vende un proyecto llave en mano. En un proyecto de ingeniería normal pocas cosas se mide. Lo que se quiere es que los equipos funcionen bien, la eficiencia energética no importa mucho, entonces no se mide ni consumo ni eficiencia, básicamente lo que se quiere es que las cosas funcionen adecuadamente. En los proyectos de eficiencia energética, además de que funcionen adecuadamente, tienen que generar los ahorros previstos. Entonces hacemos una muy buena línea base, ponemos nuestro sistema de monitoreo a funcionar, luego cuando instalamos los equipos, activamos ya todo nuestro protocolo de medición y monitoreo y comenzamos a medir los ahorros. Ese protocolo de medición y monitoreo está acordado en el contrato con la empresa y se establece cómo se van a medir los ahorros y cómo se van a calcular los costos de energía, porque esos también cambian. Nos ha pasado en México, el costo de energía eléctrica bajó en los últimos meses mientras desarrollamos el proyecto y entonces teníamos que tener una metodología adecuada para considerar esos costos de energía. Otra cosa que puede afectar un proyecto de estos es la tasa de cambio. Las monedas se han devaluado mucho. En Colombia el peso se ha devaluado más de un 30% y eso ha hecho que las rentabilidades de los proyectos cambien. Entonces, el monitoreo es una parte fundamental. Gastamos una fracción importante del costo del proyecto en equipos y monitoreo e intentamos que sea una solución transparente para el cliente, es decir, que él sepa qué se está midiendo, cómo se está midiendo y intentamos que el monitoreo sea en línea y en tiempo real para evitar complicaciones con el contrato. Muchas gracias, Edgar. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta, bueno, para colocarlos a todos en contexto,
la comunidad de instituciones financieras es operada por Basel Agency for Sustainable Energy, y Daniel Magallón y Francisco Ramírez, nosotros somos los que estamos, somos los responsables de la coordinación. Entonces, precisamente, en varias ocasiones se nos ha mencionado. Entonces, para ponernos un poco en contexto. Edgar, ¿dónde está la mayor dificultad para MGM en su labor inversionista? ¿En la identificación de proyectos, evaluación, estructuración financiera, en operación o en el éxito de la inversión? Francisco, todas las etapas requieren mucho trabajo, pero yo diría que la etapa que más trabajo nos está tomando es la estructuración financiera y la estructuración del contrato con el cliente. En Latinoamérica ya tenemos acceso a las mejores tecnologías. La tecnología no es un problema en la mayoría de los casos. Hay tecnología suficiente, hay algunos proveedores de tecnología que ya están en México, que están en Brasil y que ya es posible acceder a la tecnología de manera rápida y hay conocimiento suficiente. Pero cuando vamos a la negociación, entonces la estructuración financiera se vuelve un poco complicada. Tenemos que hacer, inicialmente queríamos hacer inversiones 100% de equity, pero eso necesitaba proyectos de mucha rentabilidad. Entonces ahora estamos haciendo proyectos considerando apalancamiento, proyectos que probablemente en un futuro se van a empaquetar y se va a buscar un inversionista que esté interesado en ellos. Entonces la negociación con el cliente, el análisis financiero, el cliente normalmente analiza si el proyecto es mejor hacerlo por su cuenta o hacerlo con nosotros. Algunos clientes no conocen muy bien el modelo de ESCO, la mayoría, y ven en esto un riesgo de que una compañía les haga el proyecto, pero luego les deje los equipos ahí sin funcionar bien, que tengan un riesgo para su proceso o que finalmente estén pagando más de lo que pagarían si ellos mismos hicieran el proyecto. Entonces, la estructuración financiera requiere explicar muy bien el modelo, requiere que la contrata qué es lo que estás ganando, cómo lo estás ganando y que entiendan que el beneficio es compartido. Es decir, hacen proyectos con bajo riesgo técnico, con cero inversión y reciben una parte de los ahorros. Algunos creen que esto es tan bueno que hay una trampa o que hay algo que detrás de todo el modelo que no conocen. Entonces, al final, lo que hemos hecho es abrirles la información, mostrarles que no hay nada que ellos no conozcan, no hay nada diferente, y mostrarles de pronto una evaluación financiera mucho más sofisticada que la que ellos hacen de los proyectos. Los industriales tienen un criterio claro, todo lo que se paga en menos de un año se hace inmediatamente, todo lo que se paga en dos, pues se lleva y se decide si se hace, y todo lo que no se pague en menos de 3 años, pues no se hace. Ese es un criterio simple que tienen los inversionistas y los industriales para decidir si invierten o no en proyectos. Pero en este caso, obviamente, hay que hacer estructuraciones financieras mucho más complejas porque invertimos en diferentes países, de diferente forma, buscamos apalancamientos y eso requiere conocimiento y experticia. Muy bien. Edgar, Elisa Rugeles nos pregunta, ¿cuál es la tasa de interés en Colombia del fondo? No, el fondo no tiene una tasa de interés. Nosotros buscamos una rentabilidad mínima. Cuando hablamos de tasa de interés es una financiación bancaria y realmente nosotros no financiamos al cliente final. Nosotros lo que buscamos es una rentabilidad mínima para nuestras inversiones, que luego con algún mecanismo financiero de apalancamiento u otro mecanismo financiero, la rentabilidad suba. Nuestra rentabilidad mínima, nuestra TIR mínima de proyecto es el 12%. Disculpa, me dijiste el 12%. Sí, esa es la TIR mínima que nosotros esperamos de nuestros proyectos, pero Sí, no hay que confundir la TIR con la tasa de interés, porque nosotros correcto. no prestamos dinero a los clientes. Nosotros hacemos un proyecto y requerimos un flujo de fondos para de ese flujo de fondos encontrar una TIR mínima del 12% después de haber pagado todos los impuestos que haya que pagar en cada país.
Muy bien. Edgar, ¿tú tienes de pronto experiencias, alguna experiencia de pronto concreta que pudieras de pronto compartir? Nos está preguntando Gabriel Núñez. Pues sí, tenemos ya varias experiencias concretas. Hicimos ya nuestro primer proyecto en México, en Cancún, en una cadena hotelera, 5 hoteles donde pusimos aires acondicionados, pusimos energía solar para calentamiento de agua, cambiamos unos chillers, pusimos termóstatos en habitaciones, cambiamos unos fan coil en un hotel, toda esa inversión dentro de un mismo paquete y hicimos una inversión cercana ya a los $2 millones. Estamos haciendo una inversión en otro hotel en Panamá ya, estamos haciendo una inversión en una empresa de lácteos aquí en Colombia y estamos ya negociando un par de inversiones en El Salvador. Las experiencias son similares. Es necesario primero ser muy cuidadoso en los diagnósticos energéticos, hay que hacerlos con detalle, con cuidado, entender cómo operan los equipos, cuáles son las eficiencias reales, para luego no tener sorpresas cuando los proyectos comiencen a operar y no comiencen a generar los ahorros estimados. En el caso, por ejemplo, de edificios y hoteles, es muy importante entender cómo es el consumo de energía en relación con el clima, en relación con la ocupación, con los eventos que suceden en los salones del hotel. Eso es fundamental porque finalmente si el proyecto o las mediciones de línea base se hacen en un mes de baja temperatura y las emisiones de los cálculos de ahorro se hacen en el mes de más alta temperatura, pues probablemente no va a haber un ahorro absoluto de energía. Y entonces la pregunta, digamos, lo que podría decir alguien es el proyecto no fue exitoso. Y hay que demostrar claramente que las instalaciones o el consumo de energía en edificios tiene una relación muy directa con el clima y por tanto hay que tener algún modelo un poco más complejo de calcular y demostrar los ahorros. Oye, Eso es muy importante. Sí. qué pena antes de porque me han hecho ya varias veces la misma pregunta y ahora que mencionaste las mediciones antes y ex post, ¿ustedes manejan alguna metodología que pues de pronto le puedas compartir a todos los participantes, una metodología que sea aprobada o que ustedes que la tengan dentro de su portafolio para hacer estas mediciones ex ante y ex post? Mira, hemos mirado con mucho cuidado la metodología EVO, obviamente, para poder hacer este tipo de monitoreos, pero pensamos que la metodología tiene que ser simple y concreta y debe mostrar claramente cómo son los ahorros. Por eso nosotros diseñamos nuestra estrategia de monitoreo tomando en cuenta experiencias y protocolos internacionales. No la certificamos bajo ningún estándar, pero la acordamos con el cliente desde el inicio para estar claros qué es, cómo y dónde vamos a medir. Incluso a veces medimos cosas que no tienen relación con los ahorros directamente, como por ejemplo la temperatura en algún sitio del edificio, antes y después de hacer el proyecto, porque podría haber cuestionamientos de si los equipos y las instalaciones están funcionando de la misma manera y están generando el mismo confort. Hemos tenido un caso en el que un hotel nos decía que las temperaturas en el lobby y en las habitaciones no eran lo que ellos estaban acostumbrados a tener y entonces ya hacemos monitoreo de temperatura, no solamente de consumos energéticos, sino también de temperatura antes y después. Pero diseñamos nuestra propia estrategia de monitoreo de acuerdo con cada proyecto. Sí, tiene que ser como tailor-made, ¿no? Así es, Francisco. Para el diferente tipo de proyecto. Edgar, ¿será que hay alguna posibilidad de que de pronto, si tienes una presentación de pronto pequeña de algún ejemplo, de alguno de estos casos exitosos que se hayan generado, que de pronto nos pueda participar, ¿tiene la posibilidad de que nos pueda participar de pronto con un par de diapositivas con algún ejemplo? Sí, déjame buscar, yo No, busco. porque mira, si nos haces el favor, yo lo que hago es, en la misma sección en donde se subió
la presentación, puedo subir el ejemplo para que lo puedan mirar y puedan tomarlo desde ahí. ¿Te parece? Ok, de acuerdo, me parece bien. Listo. Eh, yo les, yo Edgar, les, sí, dime. Francisco, dime. Dime. Am, nos quedan un par de minutos. Aquí tengo una pregunta bien interesante. Dice, ¿pueden financiar proyectos de eficiencia energética en México? ¿Y Sí, cómo es el claro. mecanismo para acceder a estos fondos? Dice Marco Aguilar, que son una empresa de eficiencia energética y energía renovable en el centro y sur de este país. Ok, muy bien. Básicamente nuestro mecanismo es muy sencillo. Nosotros trabajamos con compañías que se dedican a hacer proyectos de eficiencia energética o renovables en diferentes países, es decir, compañías de ingeniería y consultoría o incluso algunas ESCOs pequeñas en las que nosotros podemos aportarles conocimiento y obviamente capacidad financiera. Básicamente lo que necesitamos es una presentación muy simple del proyecto para evaluar si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y financiero. Y con esa información, pues básicamente lo que hacemos es algún acuerdo de confidencialidad para, obviamente, tener claro que el proyecto pues, tiene que ser desarrollado con la compañía que nos lo presenta, que vamos a, digamos, trabajar juntos con el cliente para llegar a un contrato satisfactorio y definir con la compañía que nos presenta el proyecto si esa compañía está interesada en hacer monitoreo y mantenimiento de los equipos. Ya estamos trabajando con algunas compañías de México en ese modelo, algunas compañías de Salvador y de República Dominicana también nos han traído proyectos. Entonces, lo que ha querido el CEO del grupo es también trabajar un poco como una ESCO de ESCOs, es decir, una ESCO que permite que otras pequeñas ESCOs que no logran la financiación bancaria, que no han logrado cerrar sus proyectos porque no tienen acceso a los fondos o porque, por ejemplo, en México el FIDE se complica mucho, ese tipo de cosas, lo podamos hacer con nosotros. Muy bien. Si quieres, tenemos para otra pregunta. Hay una pregunta interesante de Luca Lore. Buenos días. Le gustaría saber si se tiene previsto enlazar los proyectos del Fondo de Inversión con posibles NAMA en varios países de América Latina. No, no lo tenemos previsto. Nosotros calculamos la reducción de emisiones de los proyectos y tenemos que demostrar que esa reducción de emisiones existe, pero no lo tenemos ligado a ningún mecanismo de mercado de carbono, ni, ni MDL, ni mercado voluntario. En algunos casos, como Colombia, por ejemplo, utilizamos mecanismos financieros o incentivos a proyectos que reducen emisiones. Eh, en Colombia, si un proyecto de eficiencia energética se registra en un mercado voluntario como un proyecto de reducción de emisiones, los equipos importados para ese proyecto están exentos del pago del impuesto del IVA, que es del 16%. Entonces, vemos la mitigación de emisiones como una función o un objetivo fundamental de las inversiones, pero no hacemos ninguna monetización de esa reducción de emisiones. Y por otro lado, pues lo utilizamos como incentivos tributarios o financieros donde se puede y donde los marcos regulatorios lo permiten. Bueno, Edgar, te agradezco mucho por esta magnífica presentación. Nos quedan todavía varias preguntas por resolver. Por mi parte, voy a tratar de subir estas preguntas a la plataforma. Sin embargo, agradecería para que podamos tener el contacto de cada uno de ustedes si les interesa continuar con la conversación. Nos dejen su comentario en la plataforma y nosotros lo que hacemos es que se la pasamos a Edgar y Edgar, ¿tú nos podrías de pronto colaborar resolviendo alguna de estas inquietudes? Claro, Francisco, con muchísimo gusto, será un placer.
espérame a ver y les recuerdo para los nuevos asistentes. eh, discúlpeme, Luciano, puedo tener para que puedan ver mi screen. Edgar, ¿tú puedes ver ahí mi screen? No, aún no lo veo, Francisco. Ya, disculpen. Bueno, nuevamente les muestro. Cuando entran a la página de Finanzas Carbono, se dirigen hacia la pestaña que aparece de comunidades. Ahí se ponen y ahí despliega el link que lo dirige a la comunidad de instituciones financieras. Aquí en la parte de abajo, ahí está donde les puedo elegir para que descarguen primero la presentación PowerPoint, segundo, para que dejen las preguntas y podamos continuar con la conversación, y tercero, Edgar nos va a facilitar una experiencia de las que ya ha tenido una experiencia exitosa para que la podamos revisar y la podamos también conversar. Por mi parte, que quedo muy satisfecho. Muchísimas gracias, Edgar, por la presentación nuevamente. Y pues para todos ustedes, muchísimas gracias. Los invito el 11 de diciembre. Tenemos una nueva transmisión y va a ser sobre el panorama financiero para el mercado de la energía sostenible en el área rural andina. También va a ser un tema bien interesante. Hasta entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.